Y desde la hora cultural, una recomendación más, la más entusiasta. No se pierdan Ensayo en el Teatro Pavón Kamikaze. Y lo hacemos con una canción del cantautor italiano Gianni Vella, que compuso en 1976. De amor ya no se muere, que suena en la función. Una obra intensa, donde asoma la política, los sentimientos de 4 actores con los que nos identificamos. Texto y dirección del francés Pascal Rambert y Fernanda Orazzi, María Morales, Jesús Noguero e Israel Elejalde ante uno de sus mayores retos sobre el escenario. Fernanda y Jesús nos visitan en la hora cultural. Sí, Fernanda, hablamos demasiado. También lo hace el pianista madrileño Eduardo Frías, que abandona nuestra querida España por unos días para actuar en Nueva York, nada más y nada menos que en el Carnegie Hall, en pleno Manhattan. Será el 3 de octubre, allí interpretará su nuevo disco con composiciones de Jorge Grunman. Seguro que es un antes y un después de uno de nuestros músicos más consolidados a nivel internacional. Suerte. Buenas noches, bienvenidos a la hora cultural. Me preguntaban todos antes de sentarme, ¿por qué esta americana rosa? Bueno, con la tensión que tenemos en nuestro país, con el presidente de Corea del Norte y el de Estados Unidos que se cruzan, hay acusaciones y de todo, que parece que juegan a la piel, a la play, no sabemos si hoy será el último día de uno, ¿no? Y por eso no sé si ir a una fiesta o meterme esta noche en la iglesia del Padre Ángel, ahí en el centro de Madrid, que abre a todas horas, y rezar. Bueno, de momento hablamos con los dos invitados. Buenas noches, Jesús Noguero. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda Orazzi. Buenas noches. Que venís de la función, el mundo no se acaba todavía. No, venimos ahora de la función. Ahora mismo, sí. Bueno, ¿notáis que la gente viene muy contaminada con esta tensión informativa en la que estamos viviendo? ¿Eso se cuela entre vuestros camerinos o a la salida de la función, Jesús? Bueno, sí, está todo un poco envuelto, ¿no? Pero desde luego durante la función no. La función, afortunadamente, es un oasis de civilización, a pesar de las pasiones y de los conflictos que se juegan, pero es un sitio donde estar a salvo, yo creo, un poco de todas estas cosas. De meterse ahí para empaparse de otra realidad, como decíamos, más profunda que la que contamos constantemente en los informativos, el titular, la declaración del político de turno. Sí, es una realidad, o sea, es intentar producir una realidad que tenga que ver como con los grandes temas humanos, digamos, pero puestos en cuatro cuerpos frágiles también, ¿no? En 4 personas muy frágiles, cómo tocar esos grandes temas, cómo entrar como por todas esas ideas sobre el amor, sobre la traición, sobre la política, en estos 4 personajes así tan frágiles, tan pequeños, ¿no? 4 personajes que están en un momento de gran crispación, que parece que se lanzan los trapos sucios. Yo lo vi hace 2 sábados la función. Hay que estar muy atento, hay que ir muy descansado, porque es una obra que requiere también del espectador ganas de meterte. Y veamos por qué están en este punto. Te estoy hablando, Jesús. Te da miedo recibir golpes. Te da miedo que mi brazo se estire y que te meta una mirada. Sí, Fernanda, hablamos demasiado. Y yo mismo me entrego con repugnancia a ese ejercicio, pero es que ha explotado. El grupo ha implosionado. El grupo, la estructura, parece que el mundo se acaba para ellos, ¿no? Retomando lo que estábamos comentando en plan broma, Jesús. Sí, es así. Es un grupo de teatro, una compañía de teatro que lleva trabajando 20 años juntos, es una estructura muy sólida, además de artistas que han sido muy fieles a sus principios, que no se han vendido a nada, que han conseguido, bueno, vivir en el arte, ¿no?
Y esta estructura, que está compuesta por dos parejas, la que formamos Fernanda y yo, que yo sería el escritor del grupo, ella es una de las actrices, y la otra pareja que la forman María e Irra. María es otra de las actrices e Irra es el director. Y hay un momento en que Fernanda me pilla mirando a María, y esto hace que todo estalle, ¿no? Hace que la estructura estalle y vaya estallando, además se vaya destruyendo desde lo personal hasta lo grupal, incluso hasta una dimensión social, ¿no? Llega a trascender a ese recorrido. Donde ¿no? se cuestionan los sueños que tenían cuando empezaron juntos como grupo, donde se cuestiona la utopía de esos 4 intérpretes que eran más jóvenes 20 años atrás, más soñadores, y la realidad ahora es muy diferente. Sí, se cuestiona eso, digamos, hay una traición muy íntima, ¿no? Hay una traición afectiva muy fuerte, digo, como que el punto como de lo afectivo, de lo íntimo y tal, se empieza a poner en el mismo nivel que digamos, que lo político, que lo artístico, que todo, porque si esa traición puede tener lugar, si esa sensación, ¿no? Si ese sentirse traicionado puede tener lugar, es que hay algo que ya no está ahí, ¿no? Es que hay algo ahí que está roto, o al menos agrietado, o al menos hay algo ahí que ya no está bien, digamos, ¿no? Y a partir de esa traición, lo que se empieza a poner en cuestión es qué es lo que nos sujeta entre nosotros, cuál es el sentido de esta estructura, ¿no? Por un lado se puede pensar que la pareja es una estructura, que el grupo de teatro es una estructura, que se habla de estructura en diferentes planos, en diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sujeta ahora mismo eso? ¿En qué creímos? ¿En qué creemos ahora? Es como... Estructura que puede ser una pareja, una familia, una comunidad, la sociedad, ¿no? Ahí nos están colocando un espejo que uno lo traslada a su esfera personal y también a lo que te rodea, ¿no? Vamos un poco al tono, al estilo de este autor, Pascal Rambert. Hemos dicho antes que Bergman está ahora mismo en 2 espectáculos, él entra mucho en la vida de pareja, conyugal, ya lo hacía en el cine. Veamos este hombre que ya presentó un texto anteriormente, La clausura del amor. Tu cuerpo ofrecido, tus brazos pegados. Y ahí vemos precisamente a Bárbara Leni con Israel Elejalde, que también está Isra en vuestra función. ¿Cuál es el mundo de Pascal Rambert, Jesús? ¿Qué lo distingue de otros dramaturgos? Yo tampoco no lo conozco tampoco en gran profundidad. Conozco La clausura del amor. Con el texto... Sí, este texto a mí desde luego me fascina porque plantea como muchos niveles de lectura, ¿no? Y además conviven muchas cosas en su texto. Hay elementos muy poéticos, hay elementos muy dramáticos, hay elementos filosóficos, elementos sociales, metafísicos casi en un momento dado, ¿no? Y tira mucho formalmente del monólogo. Sí. Igual que en La clausura, que eran 2 monólogos, en este caso la estructura también, la estructura de la función tiene que ver son 4 monólogos sucesivos en los que cada uno tiene la autopista durante un tiempo, durante el tiempo que dura su monólogo, y durante ese tiempo expresa todo lo que desea expresar y los demás escuchan, ¿no? Y luego pasa el siguiente. Sí, son como líneas de pensamiento, ¿no? Es como muy interesante eso, es como como que va desplegándolo, abriéndolo, desarrollándolo, va hasta el fondo de un pensamiento, intenta ir hasta el fondo de una idea, de un pensamiento, de una tensión, ¿no? En cada uno. Entonces, eso es muy interesante en su escritura, digamos. Y precisamente quien paga primero el peaje y se lanza a esa autopista es Fernanda Horaci, que yo creo que tiene un papel muy difícil al principio de la función, ¿no? Porque nos pilla al espectador desentrenado, ¿no? Enfrentarte a ese monólogo de una actriz, los otros ahí interpretan con el silencio, con el cuerpo, con la mirada, pero ella es la que lleva todo el peso. Los antisistemas son los rinocerontes, que son los que están en minoría, ¿eh? De momento lo están, de momento. De momento, de verdad, es una minoría bastante grande que va creciendo. ¿Te da miedo recibir golpes? Una gran diferencia de lo que veíamos anteriormente, Rinoceronte de Ionesco, que ya trajiste aquí, donde tienes el feedback de otros intérpretes, a esto que haces en el ensayo.
Sí, eso es una diferencia enorme, digamos. Hay algo donde uno tiene que estar recibiendo la propia energía que uno está generando con ese ataque, uno está irrumpiendo en el silencio y apropiándose como del silencio de los demás, ¿no? Como del lugar de los demás, del lugar en el que tendrían que hablar los demás, en el que habría que escuchar a los demás, y uno está como invadiendo el espacio con palabras todo el rato. Entonces es como un monólogo en el que vos te vas también alimentando de la energía que va generando tu propia palabra, tu propio monólogo. Decís, ahora que ya empecé no puedo parar, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que está pasando, uy, no sé si me entienden, no sé qué, pero no voy a parar. Entonces, claro, es como algo que se alimenta, es muy interesante, digamos, y es verdad que esto que decías vos, que es muy difícil, yo creo que es lo más difícil que a mí me tocó hacer hasta ahora, por lo menos a nivel energético. Digo, sostener un nivel de energía muy alto durante media hora es una apuesta muy grande. Yo conocí a Fernanda Horacio en el Teatro Pradillo, donde ella, porque Fernanda es actriz, docente y también autora y directora, con Susana. En el agua y con la boca abierta. Fue en el 2010 que nos conocimos, 2010, pero a Jesús Noguero lo conocí en el 2005, en el Teatro María Guerrero, con Cara de Plata. Veamos cuál es la experiencia suya de estar entre otros actores a enfrentarse a ese monólogo que a veces tiene una duración casi de media hora, él comiéndose al patio de butacas. ¿Dónde está el rayo que a todos nos abrase? Iris se gira hacia Stanley y abraza, se desabotona sus bragas blancas. Fernanda Horacio empieza, luego está María Morales, lo han hecho muy bien. ¿Y eso no te da a ti vértigo? Me dan vértigo varias cosas, esa es una de ellas, pero tiene la ventaja efectivamente de que ellas han volcado tanta energía, han puesto tanta pasión y lo han hecho tan bien que me han alimentado. Cuando me toca a mí estoy muy bien alimentado para lanzarme a ese abismo, porque es verdad que hay un punto de vértigo en el sentido de que empiezas y sabes que eso no acaba hasta que no acaba la última palabra de tu monólogo y que vas en una velocidad y en una intensidad de la que no te puedes bajar, ¿no? Pero en este caso, claro, para mí yo creo que es más fácil, o sea, yo estoy muy alimentado, cuando llega mi momento ya estoy muy alimentado, las dos me han estado pegando una paliza grande antes de que llegue mi momento. Vamos a incorporar a vuestros colegas sobre las tablas, Israel Elejalde y María Morales. Se puede tener mucha hambre y querer dos veces, dos al mismo tiempo, sí. Es muy potente lo que nos va a plantear luego tu personaje y también Israel Elejalde, ¿no? Apelan casi a la movilización de los que estamos ahí, de los que formamos parte de esta sociedad para no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? ¿Cuál es la filosofía, lo que está provocándonos, lo que nos lanza al patio ensayo, Jesús, Fernanda? Sí, lanza preguntas. Lanza preguntas, ¿no? sí. Como una pregunta sobre en qué estamos, hacia dónde vamos, hay algo que se puede hacer todavía en relación a esta situación en la que estamos ya, ¿no? Esto que pregunta tu persona, que preguntas vos. Sí. O sea, mi personaje plantea, dice, si mi generación vivió el fin de las ideologías, ¿qué viene luego? El fin de la utopía, nos estamos quedando sin sueños, vivimos en un universo chato donde ya no hay ilusión, donde de qué nos vamos a alimentar, ¿no? Y además es una cosa que se plantea varias veces en la función de que vivimos de los sueños, nos alimentamos, respiramos de los sueños, ni siquiera respiramos aire. Y yo creo que plantea esta pregunta, ¿no? Es decir, hemos llegado hasta aquí, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para seguir viviendo, ¿no? para seguir avanzando, ¿no? La obra misma me parece que tiene la pregunta en sí de ¿es posible todavía hacer algo? ¿Estamos en una instancia en la que hay alguna intervención posible desde nosotros? ¿O solo podemos hacer una obra que hable de esto? ¿No? Pues también la misma obra arroja esa pregunta, como ¿se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? Pero también hay una
también hay una apelación, digamos, a los jóvenes y a que... Jóvenes despertados, llega a decir Israel Irra. Elejalde en un momento, ¿no? Con una forma muy vehemente, una forma que ahí un poco adquiere como la rogando. obra su tono más político, tal vez, ¿no? Que conecta mucho con las inquietudes de ahora mismo de algunos nuevos partidos y de jóvenes que se han incorporado y que en lugar de pasar de la política están siendo muy activos. Claro. Es que sí, es que también creo que, claro, esta cosa de apelar, digamos, a los jóvenes, me parece que tiene que ver no solamente con apelar a los jóvenes, digamos, sino con que se ponga un poco más joven el mundo, ¿no? Como que dejemos de arrastrar cosas que tienen que ver, digamos, como con cosas ya viejas, que las venimos reproduciendo, arrastrando, ¿no? También que siempre decimos que la apelación de Irra, él siempre dice, no es a los jóvenes literalmente solamente, ¿no? Es como a la parte joven, a la voluntad de juventud que podemos tener. Vamos a dar en un momento paso a Eduardo Frías, que se va a sentar con nosotros, va a actuar en el Carnegie Hall de Nueva York el 3 de octubre. Pero antes me gustaría hacer un poco balance con vosotros de lo que han sido estos 10 años, ¿no? 12 años en el caso de Cara de Plata. Fernanda Horaci entró en España con esa hornada de argentinos con muchas ganas, Messier, Denis de Peirós. Cuando vimos Cara de Plata no había ese boom del microteatro, sí que había salas alternativas, Jesús, pero algo pasó después, ¿no? ¿Tú cuál es tu análisis? Puedo referirme un poco a lo que me pasó a mí más que nada, porque yo justo venía de las salas alternativas y ese fue mi primer teatro nacional, y lo cierto es que a partir de ahí he podido trabajar bastante en los teatros nacionales, digamos, y a mí personalmente me ha ido bien, pero sé que el 90% de mis compañeros, pero además literalmente durante mucho tiempo, han estado completamente en el paro, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio porque mientras que a mí me ha ido bien, sé que la realidad general no era muy interesante, ¿no?, para la mayoría. Tu experiencia, Fernanda, porque tú has, como he dicho, ¿no?, has crecido muchísimo junto a colegas, compatriotas tuyos. Sí, Pablo Messier, bueno, Denis, que en realidad es de origen uruguayo, pero es como también un poco si fuese un poco argentina. Mi experiencia, digamos, es en términos, digamos, teatrales, siempre estuve acá como en lo que es el circuito alternativo o el circuito más independiente. Luego tuve posibilidad de estar en el CDN con Ernesto, con Rinoceronte, de hacer coproducciones con el festival, de hacer cosas que tuviesen producción. Bueno, ahora estar en El Pavón con Pablo Remón. Entonces, sí que en mi caso, digamos, sí, fue cada vez más enriquecedor, y a la vez yo he visto, por lo menos en lo que es la producción de teatro, de lenguaje, de interés porque en el teatro empiecen a pasar cosas distintas, he visto como un movimiento muy importante en estos últimos años en Madrid, en eso. Yo he visto como mucha gente empezó a hacer otro tipo de teatro, empezó a interesarse por otros lenguajes, quizás también a veces como la falta de recursos te obliga a otras formas de producción. Esto es un lugar común, digamos, ¿no? Porque no estoy defendiendo la falta de recursos, pero digo, a veces te obliga como a pensar otras posibilidades, otras formas de hacer, y también como que, nada, fui viendo generaciones de gente que está muy viva en el teatro ahora mismo. Eso. Para mí, en este caso, quiero decir que ahora haber aterrizado en el Teatro Pavón Kamikaze ha sido como... Además, quiero aprovechar, no podemos claro, decirlo, es verdad, que hoy le han concedido el Premio Nacional de Teatro a un proyecto que se lo merece. Al Pavón. Vamos, al Teatro Pues Pavón, aquí, ¿no? desde aquí remarcamos esa noticia, estamos muy centrados en el ensayo. Premio Nacional de Teatro al Pavón Kamikaze, detrás de su dirección está Miguel del Arco, entre otros. Felicidades. Sí.